Buenas noches, bienvenidos. El título de la conferencia de esta noche es La guerra multinacional en Siria y su relación con Jerusalén. Como ustedes recuerdan, las 2 semanas previas dimos la parte 1 y 2 de la conferencia titulada Jerusalén y el último exilio. Y obviamente que el tema abordado en las 2 previas estaba relacionado a la situación actual en el Medio Oriente, concretamente en Israel y concretamente o específicamente en Jerusalén, la ola de terrorismo, etc. Hicimos análisis pertinentes de acuerdo a la cosmovisión judía. Aunque obviamente y tristemente la misma circunstancia persiste, la ola de terrorismo en Jerusalén sigue activa, vamos a decir tan solo entre paréntesis, quizás en una sola frase, el número de intentos terroristas sigue siendo más o menos igual, pero la letalidad, la eficacia de sus ataques, Baruch Hashem, ha sido mucho menor. Una explicación probable, por supuesto, es que hace 15 días aproximadamente empezaron las yeshivot, los kolelim a estudiar, y entonces hay el zehut de la Torah que defiende a Israel, que nos defienda sin tener que vivir las angustias de los intentos terroristas. El tema de hoy tiene que ver con el anterior, pero con un viraje, con un campo de análisis muy diferente. Y el título se parece. ¿Por qué se parece? Porque la palabra Jerusalén persiste en el título. Sin embargo, las frases iniciales son muy significativas. La guerra multinacional en Siria. Todos sabemos que Siria es frontera con Israel. Hoy por hoy, en lo que se llaman las alturas del Golán, está la frontera entre los dos países, de Abdil. Y en ese país que se llama Siria, hay una guerra multinacional, como vamos a explicar enseguida. Si alguien cree que la palabra multinacional es presunciosa, algunos ya lo llaman la miniguerra mundial, y creo que tampoco no es presuncioso. Hay una guerra multinacional en Siria, y esa está relacionada no nomás con Israel, porque uno diría son fronteras, sino con Jerusalén. ¿Cuál es la conexión entre una cosa y otra? Trataremos de hilarla, si no al principio, por lo menos, Bezat Hashem, al final. Este es un título de una noticia de un website que alguien puede llamarlo un poco amarillista o sensacionalista, no importa, porque vamos a tratar de basarnos en los hechos, no en las apreciaciones. El título del artículo, sí, yo creo que es un poco sensacionalista, pero yo no lo puse, ellos lo pusieron. La guerra mundial número 3 podría desatarse en tan solo 30 segundos. Oh, una expresión un poco fuerte. Acuérdense que lo bueno es que, como es sensacionalista, no se asusten, por favor. La señora se está asustando, por favor, tranquilícese. ¿Por qué se atreven a poner un título así? Porque el artículo lo acompaña la parte de la descripción con un croquis, con un esquema, con un mapa. A ver si alcanzamos a ubicarnos, porque hay tanta información con que medio la apreciemos. Aquí está Siria, ¿ya vieron? Aquí está Israel, ¿se dan cuenta? Aquí está Jordán, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Líbano, aquí está Turquía, aquí está Irak y aquí está Rusia. Nótese que Siria tiene frontera con muchos países. ¿Con quién? Con Israel, con Líbano, con Turquía, con Irak y con Jordania. Con Rusia no tiene, tampoco. Bueno, no me acuerdo si hay una franja por ahí al norte. Sí, creo que tiene razón, no me acuerdo. No, pero no creo que haya.
No, con Rusia no, dice con Irán, yo no sé si... Tampoco. Me apoya el Señor, me siento más tranquilo, le agradezco. Ok. Pero no importa, no es una clase de geopolítica, es nada más un mapa donde nos permite ver que Siria, este esquema muestra los diferentes frentes militares que ocurren dentro del país. Después lo vamos a ilustrar en forma más sencilla, aunque este gráfico es difícil de percibir. Pero ya que tenemos el gráfico aquí, por lo menos vamos a aprovechar con lo que es difícil de expresar sin mapa. Rusia está bastante lejos y Rusia ya se vino a acercar a Siria, vino con sus barcos, como explicamos, etc. Pero aparte ya hizo por lo menos un ataque desde el mar Caspio, que es en pleno Rusia. Barcos rusos en el mar Caspio lanzaron 26 misiles, un trayecto de 1.500 kilómetros para atacar ciertas zonas de Siria. O sea, quiere decir lo que usted tiene razón. ¿Qué más da si hace frontera o no hace frontera? En el mundo tan sofisticado de hoy, es lo de menos si hacen frontera o no hacen frontera. Esta es la continuación de la misma tabla, que este era como mapa y este sería como el pie del mapa. También están las letras pequeñas, pero luego lo vamos a ir con palabras, pero por lo menos para tener un poco de idea. En Siria, pues hay una guerra multinacional, que se pueden dividir en tres grupos. La coalición, dirigida por Estados Unidos, los de ISIS, o sea, el Estado Islámico malvado que ustedes conocen, y las fuerzas a favor de Assad. Assad es el presidente casi vitalicio de Siria, con el cual tiene una guerra civil, varios años, cientos de miles de muertos, y hay los que le ayudan, los que le estorban, etc. Está un enredo tremendo. ¿Quiénes son las fuerzas de la coalición dirigida por Estados Unidos que están dentro de Siria atacando? Aquí dice más detalles, yo voy a ser breve, no voy a decir cada quien qué hace, pero está Estados Unidos, Inglaterra, quiere decir, cuando digo Estados Unidos, aviación de Estados Unidos bombardeando en Siria, aviación y algunas fuerzas terrestres limitadas, aviación de Inglaterra también bombardeando en Siria, aviones de Francia, de Australia, de Arabia Saudita, de Qatar, que es uno de los Emiratos Árabes, de Bélgica, Canadá. Nótese que Canadá hace un par de semanas hizo un cambio político y dijo que ya no va a bombardear Entonces, si quieren borrar a Canadá, tienen derecho porque este mapa tiene más de 2 semanas. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia, Arabia Saudita, Qatar, Bélgica, ex Canadá, Jordania, Holanda, Dinamarca y Turquía. Pues sí, la verdad no son tan poquitos países. Esos son los de la coalición, que supuestamente se metieron para atacar a ISIS. Los de ISIS, pues no tienen aviones aparentemente, pero pues la verdad pusieron al mundo de cabeza y ahí están adentro. Como Siria no podía solo, vinieron sus amigos a ayudarle. Por lo menos, ¿quién? Rusia con barcos, aviones, misiles y alta tecnología. Siria mismo, pues algo a detener, le quedó algo al país. Irán, que se metió a ayudarle a Siria. China, que ya mandó barcos y no se sabe con certeza o no si ya cumplió su palabra de mandar también aviones de guerra. Por parte del Líbano, Hezbollah, que no es una fuerza militar menor. E Irak, pues la verdad está poniéndose interesante el asunto. Sigo sin explicar por qué dijeron ellos, sensacionalistamente, que en 30 segundos se desata la Tercera Guerra Mundial. Vamos a ir nada más la mitad. ¿Por qué la Guerra Mundial? Pues ya están ahí, pues ya de una vez, ya venimos, que se ponga de emoción, Gog y Magog, dice el Señor. ¿Por qué lo de los 30 segundos? Bueno, pues otra vez el mapa, ya menos complicado. Siria, Israel, las alturas de Golán, que es lo que hoy es la frontera. El subtítulo incluye a Jerusalén, está un poco más abajo en este mapa, no se ve
en este croquis. Este mapa, pues más o menos lo mismo, por ahora no hace falta entrar más en detalles. Un website que no es en absoluto sensacionalista es Devka File. Es realmente un website altamente especializado en noticias militares, en especial del Medio Oriente, que el que le ha seguido su trayectoria sabe qué serio es ese website. Puso este artículo también hace un par de semanas, descriptivo, no sensacionalista, y dice, hay 12 fuerzas aéreas que están como amontonadas en los cielos de Siria. 18 de octubre. Dice, a diferencia del espacio aéreo de cualquier país del mundo, los cielos de Siria son en realidad cielos no gobernados. Hay tal anarquía y tal desorden con estos 4 años de guerra despiadada dentro del país, que los cielos quedaron como sin dueño. Cualquier país, gobierno soberano, que funciona, gobierna el buen funcionamiento, con torres de control, así entre comillas, y demás. ¿Pero qué creen? Siria ya no es ese. Y entonces las leyes normales, las reglas normales de conducta aérea, pedir permiso, ceder el paso, con permiso, ahí voy, ya me pasé, yo soy de este equipo, esta es mi bandera, este es mi número de matrícula. Los procedimientos de seguridad naturales que hay en cualquier cielo, no hay en los cielos de Rusia, y si hay, perdón, de Siria. No se preocupen, si me equivoco, no se preocupen. Rusia y Siria en hebreo son las mismas letras. Y entonces, si lo checas, si me equivoqué, me avisas. Y entonces, primero que todo, son cielos no gobernados. Y si le sumas que el espacio aéreo sirio está frecuentado por aviones de guerra y bombarderos y aviones no tripulados, que hoy están muy de moda, los drones, de 12 fuerzas aéreas. ¿Cuáles son esas 12 fuerzas aéreas? Siria, Rusia, Estados Unidos, Israel, Turquía, Irán y otros aviones de Canadá que dijimos oficialmente se acaban de retirar, Francia, Australia, Jordania, los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Pues puede haber un choque, puede haber un malentendido, si no hay quien controle y cada quien es casi todos contra todos. De hecho ya ocurrió que un avión de guerra ruso invadió la frontera de Turquía. Turquía siguió los procedimientos naturales de advertir a un avión que está entrando en tu espacio aéreo, advertirlo. Una advertencia, segunda advertencia y no sé si hubo la tercera advertencia y lo derrumbó. Tú no te metes. De hecho, el sábado pasado hubo una alarma mayor en el Medio Oriente, porque las noticias no sabían explicar qué estaba pasando. Era un asunto demasiado secreto. Hablaban de un piloto israelí que cayó en territorio sirio y fue capturado por los de ISIS. Hashem Ishmerno. ¿Se imaginan qué crisis puede implicar eso en los cielos que acabamos de describir? Al día siguiente Israel permitió que deje la gente de especular y dijo la verdad. Era efectivamente un piloto y era efectivamente israelí y estaba efectivamente en manos de los de ISIS, pero pequeños detallitos que les voy a aportar. Era piloto no de avión de guerra, de un ¿cómo se llama? Parapeto, se me olvidó la palabra. Parapente. Parapente, gracias. Todos saben que es un parapente, dicho en palabras más sencillas, un planeador flexible ligero. Hagan de cuenta como un paracaídas, que es flexible, lo puedes plegar, tiene cuerdas y esto está tan bien diseñado los modernos, que los puedes plegar en una mochila como de campista, pesa 25, 30 kilos, te lo pones aquí, llegas a un lugar, lo desarmas y si lo sabes usar, lo armas, te pones a volar y puedes 25, 30, 50 kilómetros sin motor, sin nada, viajar, trasladarte, etcétera. No entro en detalles. Entonces se llaman
piloto, el que lo maneja, sí, técnicamente se llama piloto. ¿Era israelí? Sí, pero era árabe israelí. Un árabe que deliberadamente toma su parapente, se va al Golán, se cruza volando la frontera y por lo visto ya había quedado con sus amigos de ISIS que lo recibieran porque se quería integrar a las fuerzas. Historia real. Claro que el drama del sensacionalismo que había sábado en la noche en las noticias se disipó hasta la mañana siguiente. El drama lo vamos a dejar en el título. Un piloto israelí cruzó la frontera de Israel a Siria y cayó en manos de ISIS. Afortunadamente, solo una mente con mucha imaginación hubiera dicho a qué se refería. Ok, fue por su voluntad, era un piloto de un parapente y los de ISIS lo estaban esperando. Ok, pero se imaginan, lo aleno, lo alejé, que uno de los vuelos israelíes, efectivamente como se pensaba antes, que por un error el avión está cayendo. Los aviones de guerra que tienen se llaman asientos eyectibles, o no sé cómo se diga la palabra, eyectables. O sea, un piloto de guerra cuando ve que su avión se pierde, él le aprieta un botón, se tira con paracaídas y a ver dónde cae. Sálvese el que pueda. La crisis que eso hubiera implicado no la queremos ni siquiera imaginar. Pero aún DevCafile, que es un website muy serio y muy mesurado, dice, donde hay 12 aviaciones de guerra en un mismo territorio y sin torres de control ni reglas naturales, entonces cualquier accidente puede ser lo que dijo el sensacionalista, en 30 segundos se hace una guerra mundial. Vale. Olvídense del título sensacionalista de ese website y quédense con los hechos. 12 aviaciones en una guerra en un solo país. Y todos contra todos, para decirlo en una sola palabra. El mismo DevCafile, que es moderado, dice, el milagro, ¿cuál es? Que ningún desastre aéreo mayor ha ocurrido en unos cielos tan hacinados, donde están todos como hormigas ahí, en un tráfico aéreo no monitoreado, etcétera, etcétera. Hasta ahí la introducción. Pero ya justifiqué la primera parte del título de la conferencia. ¿Cómo se llamaba? La guerra multinacional en Siria. Nada más me falta justificar la segunda parte. Y su relación con Jerusalén. Pues está lejos, me hubieras dicho su relación con las alturas del Golán. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué creen? Espero que no se me olvide porque falta como media hora para que me acuerde cuál es la correlación entre una cosa y otra. Regresamos a la situación actual del Medio Oriente, que el epicentro, por lo menos en lo que a nosotros nos concierne, sin duda es Jerusalén. Esta ola de terrorismo, como dijimos hace 2 semanas, se están peleando a ver qué nombre le ponen. Pero el nombre que sugieren los de Hamas es, ¿cómo la llaman? La Intifada de Al-Quds. Intifada quiere decir en árabe más o menos como levantamiento o rebelión, alguna cosa así. Y Al-Quds, ¿qué quiere decir en árabe? Jerusalén. Ellos lo quieren llamar. Al-Quds es como Al-Kodesh, Kodesh, como el lugar santo. ¿Estoy bien? Baruch Hashem. Entonces, ellos sugieren ese título, no es votación. Pero ¿cómo es? Descriptivo. La mayoría de los actos terroristas han sido cerca de o dentro de Jerusalén. Y el pleito, por lo menos como ellos lo describen, es por los sucesos dentro de Jerusalén, del Har HaBayit, atrás del Kotel HaMaraví, que quizás sea el tema de la conferencia próxima. Quizás se llamará, si quieren mándenme un email, los que quieran recibir por email la confirmación de los títulos, se llamará la ebullición que genera el visitar atrás del Kotel HaMaraví. Pero ahorita regresamos a nuestro tema. Entonces, la guerra multinacional en Siria y su relación con Jerusalén. La semana pasada ya dijimos unas 20 citas de la literatura judía clásica sobre qué es Jerusalén, su importancia, etcétera, etcétera. Hoy vamos a seguir hablando de Jerusalén. Citas bibliográficas de la literatura clásica
pero un subgrupo de citas que no mencioné la semana pasada. Y que no importa que no la semana pasada, se aprende por sí o se entiende por sí mismo. Dice el Zohar, Bizdavgun kulehona memaya. Siempre en letras azules la referencia holográfica y casi siempre traduzco directo al español, sobre todo esto que está en arameo, pero a veces se me olvida y lo voy leyendo del original y luego lo traduzco. Dice el Zohar, se reunirán todos los pueblos contra la hija de Jacob. La hija de Jacob es uno de los nombres literarios del pueblo de Israel. Se reunirán todos los pueblos contra el pueblo de Israel. ¿Con qué objetivo? Le adjeyé la mi alma, para desterrarlo del mundo. No como algunos creen, que todo el pleito es, de aquí a aquí es mi territorio y de aquí es el tuyo. Si eso fuera el pleito, Israel, en gobiernos previos de extrema izquierda, dirigidos por ejemplo por Ehud Barak, le ofrecieron a los palestinos el 97% de sus demandas territoriales. Te las damos si eres independiente. Y el 3% restante se las cambiaban por otros. O sea, el 100% en metros cuadrados, 97% en descripción específica y 3% por permuta. ¿Buena oferta? Y no aceptaron, porque a ellos no les interesa. A ellos no les interesa que les den lo que ellos piden o lo que ellos quieren. ¿Ellos qué quieren? Quieren todo. No hay ninguna duda. Todavía se acuerdan, el mismo Yasser Arafat, el emblema del Fatah, ni siquiera del de Hamas, es el mapa de Israel completo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? La adjeyé la mi alma. Se reunirán todos los pueblos contra el pueblo de Israel, con la intención de desterrar a Israel del mundo. Es una profecía a futuro de la época premesiánica. Y sobre ese tiempo está escrito el famoso pasuk que dice, Ve'et Sarai le Jacob. Será un momento de sufrimiento para el pueblo de Jacob, para el pueblo de Israel, Umimena y Bashea. Pero de ese sufrimiento va a salir la salvación. O sea, a veces uno se siente perdido y de último momento va a ver la salvación. Continúa la cita. Ubene Ishmael, los descendientes de Ishmael, que ya demostramos la semana pasada que son los árabes, los descendientes de Ishmael están destinados en aquel tiempo, en el tiempo final, en el tiempo de esta guerra de todos contra Israel. En ese tiempo los árabes van a despertar a todos los pueblos del mundo para invitarlos a venir ¿a dónde? A Jerusalén. Como dice el pasuk también, Ve'asafti et kol hagoyim el Jerusalén la milchama. Otro pasuk que está en el libro de Zacarías, en la Biblia, y reuniré a todos los pueblos contra Jerusalén para la guerra. Entonces resulta que no es nada más el Zohar haciendo interpretaciones místicas profundas. Está basado en un pasuk textual de la Biblia, del Tanaj. Nada más el Zohar dijo un poco de detalles. ¿Ok? El título lo dice todo de esta transparencia. Todos los pueblos contra Jerusalén, ¿convocados por quién? Por los árabes. De hecho, hoy ya empezó a salir la noticia que el Babas está rogando que haya una fuerza de la ONU internacional que venga a defender a los pobres palestinos a Israel. Se parece un poquito también a lo que acabamos de decir. Los árabes convocando a quién, a todo el mundo a que vengan a Jerusalén. ¿Para qué? La milhamá. Yo no quisiera leer la continuación del pasuk. Venir quedah a ir. Y será conquistada la ciudad. Venashasu abatim ve'anashim tishahavna ve'yatzah hatzi ha'ir ve'agolá ve'yeter ha'am lo ikaret min ha'ir. Un drama mayor que ahora no describo. Nada más que describí todos los pueblos contra Jerusalén. Zacarías 14:2, lo puede leer usted en su casa. Y es lo que dijimos, el pasuk dice, Bet Sarai le Jacob, pero hay buenas noticias dentro de la mala, aunque va a ser Et Sarah, un momento de sufrimiento, aflicción, para Israel, Umimena y Bashea. De ahí ya va a surgir o va a florecer la salvación.
De hecho, ya ha ocurrido algo parecido a esto en la guerra del 48, como todos los países árabes querían venir contra Israel. Los mapas hoy son ligeramente diferentes. Pero no es una cita aislada a la anterior del Zohar apoyada en el Pasuk, sino en el Midrash Yavot de Rabbi Natan. Todos son libros de la literatura judía clásica milenaria, dice más detalles. Atidá Yerushalayim, en el futuro Jerusalén, Shitkatsu betocha kol haumot. Se van a reunir dentro de Yerushalayim todas las naciones y todos los reinados. El Zohar, otra cita del Zohar, Zimnin inun shivin castorin. Están destinados en el futuro 70 ministros de todos los pueblos, o quizás de cada uno de los pueblos, difícil saber la traducción precisa. Se están destinados en el futuro 70 ministros de todos los pueblos a reunirse en esa época, Bujlusin de Colalma, trayendo esos ministros población proveniente de todo el mundo. ¿Y para qué se van a reunir? Para hacer una guerra por Jerusalén, la ciudad santa. Aquí no nomás dijo Jerusalén, dijo Jerusalén, la ciudad santa. Esa es la esencia, no nomás Jerusalén, no dicen Tel Aviv, no dicen Haifa. El pretexto que es por ser la ciudad santa. Van a venir 70 ministros de cada pueblo, de todos los pueblos con gran población, a hacer guerra a Jerusalén. Otra cita del Zohar. Y están destinados los hijos de Ismael, los árabes, a despertar o provocar fuertes guerras en el mundo. Por ejemplo, ahorita en el mundo hay muchas guerras que tienen que ver con los árabes o con los musulmanes. Y luego que se van a reunir con los de Edom. Los de Edom, en otra ocasión explicamos, son los de la OTAN, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, los del tratado de la OTAN. Entonces se van los ismaelitas, guerras en todos lados, y luego se van a juntar con los edomitas, los del mundo occidental, la OTAN, y van a hacer guerra contra ellos. Baruch Hashem, entre ellos. 3 guerras va a haber. Una en el mar, guerra naval. Uno podría pensar que no sabe de cuestiones bélicas, podría pensar que en siglo XXI las guerras navales ya son secundarias, eso era nada más en los piratas del Caribe. Pero en otras ocasiones ya hemos explicado la preponderancia de las fuerzas militares de tipo naval aún en la actualidad. Entonces va a haber 3 guerras, una en el mar, otra en el continente y otra junto a Jerusalén. Samuj, yo sé leer, Baruch Hashem, creo que tú también. Samuj, ¿qué quiere decir? Cerca a o pegado a Jerusalén. Otra cita, esta la dejamos. Otra cita, es que el reloj camina, ¿qué voy a hacer? Ok, te la voy a leer. Hidushah Rashba dice, está explicando la lucha que tuvo Jacob contra el ángel, y ahí la explica metafóricamente, dice, la lucha fue de noche, si ustedes recuerdan, dice, Ve'alai la remes shuze manahosh. La noche simboliza la oscuridad, periodos de oscuridad. Y estuvo luchando Jacob contra sus enemigos, Israel contra sus enemigos, hasta el amanecer. Y el amanecer es el principio del día. Y la insinuación es que vamos a mantenernos con nuestros hermanos descendientes de Esab, los edomitas, son nuestros hermanos, Jacob y Esab eran hermanos, hasta el amanecer, y el amanecer será la redención. O sea, otra vez, ¿qué quiere decir? Va a haber guerra, y la guerra finalmente va a ser el augurio de la redención. Y seguimos. Yalkut-Shimoni. Y dice, no vayas a creer que un solo reinado, o tan solo, esta es la literatura judía milenaria, no lo escribieron ayer o antier, esto está escrito hace miles de años,
Y esto cualquier yudí que era estudioso de la Torah sabía. La diferencia cuál es, que ellos lo sabían y ni siquiera lo podían imaginar. Que quiere decir que todo el mundo va a venir a hacer guerra y aquí, ya. Y ahorita nosotros lo podemos imaginar y casi visualizar. Entonces dice otra cita milenaria, no vayas a creer que un solo reinado, o no vayas a creer que van a ser tan solo 2 reinados los que van a venir contra él, contra Israel. El amea besim al huyot mekifototo. 120 reinados van a rodear a Israel. Bueno, oye, la verdad cada cita está peor que la precede. Si alguien tiene prisa no le conviene irse porque se va a ir temblando. Mejor espérense. El final les ofrezco tranquilizarlos un poquito. Les ofrezco al final un trato. Ok, hasta ahorita que no creas que es 1 o 2, 120 rodeando a Israel. Ya, verlo a Kadosh Baruj Hu. Y en ese momento, ¿se imaginan verte rodeado de 120 pueblos? Hoy por hoy, si hay 120 países, ¿no? 200 países, pues la buena noticia es que nada más van a ir 120. Entonces, en ese momento, Israel va a estar atemorizado y Hashem le va a decir, Efraim, Meshiach Tzidki, mi pueblo de Israel, o el Mashiach, al tirame. No le tengas miedo a esos 120. Oye, pues cómo no, no le tengas miedo. Kikol elu berruach sefateja yamutu. Pues todos estos 120, berruach sefateja, con lo que sale de tu boca se pueden morir. Sheneemar, como dice el pasuk, ubruach sefatav yamitrasha. Con lo que es el viento que sale de tu boca, puedes matar a un malvado. Pregunta, ¿qué es el viento que sale de la boca? La expresión verbal. ¿Qué es la expresión verbal? La fuerza de Am Israel, por más que hoy tengamos armas, la fuerza de Am Israel es lo que sale de tus labios. Llámese rezo y palabras de estudio de Torah. Entonces, no tengas miedo. Tú tan solo con el aliento de tu boca, tus palabras de rezo y de estudio de Torah, puedes acabar con todos tus enemigos. Hasta aquí la parte más dura, tranquilícense un poquito. Hay un concepto que dice el Midrash y dice, Miktzat nefesh kechol nefesh. Traducción literal, parte de la vida es permutable por toda la vida. Traducción un poco más clara. Hay veces que una persona o un pueblo merece un castigo. Y el castigo que merece es total. Y a veces Hashem, ¿qué hace? En su misericordia, si uno lo merece, lo canjea por una parte. Digamos un ejemplo que se va a oír feo, pero ni modo, hay que ilustrarlo. Una persona merecía morir por sus acciones. Hizo un poco de teshuvah, o hubo alguna circunstancia atenuante, y Hashem le permite un accidente que queda con un brazo amputado, lo aleno. Pero queda vivo. Miktzat nefesh, kechol nefesh. Y Hashem la nota ahí como si la sentencia de pérdida total se permutó por pérdida parcial. Condona parcialmente, pero no a cambio de nada. A cambio de nada es si hacemos teshuvah completa. Se condona totalmente. Pero puede haber condonación parcial. Me gustó, si me pasas luego transparencia 18 de mí, pon subtítulo condona parcial, porque es más descriptiva tu palabra que la mía. Yo le llamé permuta parcial, me gustó más condona parcial. La condona parcial, ¿cuándo surge? Cuando uno no alcanza méritos para la condona total. Miktzat nefesh kechol nefesh. ¿No? Ese concepto está explícito ahí, pero más explícito en nuestro contexto en la siguiente cita. Dice el Midrash en Shir Hashirim, Omrim lo each anu nigalim. El pueblo de Israel le va a decir a Hashem, ¿cómo seremos redimidos? ¿Cómo vamos a ser redimidos? ¿Cómo va a llegar el Mashiach?
¿Acaso Hashem no ya dijo con juramento que primero tenemos que pasar, ser sometidos ante 70 pueblos y solo después seremos redimidos? Por más que uno haga cuenta, los egipcios, los babilonios, los persas, los medos, los griegos, los romanos, los alemanes, los cruzados, los turcos, los ingleses, los árabes, llega a 10, a 12, a 15, pero 70. Entonces Am Israel dice, ¿cómo es posible que nosotros seremos redimidos? Así, ¿acaso no es cierto que Hashem juró que no seremos redimidos sino hasta después de haber sido sometidos por 70 pueblos? Está difícil. ¿Cómo le vamos a hacer a Hashem? Con 10 sometimientos ya no aguantamos. Vean la respuesta. Y Hashem les dice 2 respuestas. Una que vamos a analizar, dice, es cierto, 70 pueblos. ¿Pero qué creen? Dice Hashem, estoy dispuesto a condona parcial, a permuta parcial. Ejad mikem golele barbaria. Un judío será exiliado a un país que se llama Barbaria. Ejad mikem golele samtaria. A Samatria, no sé, en Indonesia. Un judío se va a Samatria. Yo les tomo en cuenta como que todos ustedes fueron exiliados a Barbaria y o a Samatria. ¿Ah? Permuta total. ¿Qué quiere decir? Uno hubiera pensado que la única alternativa es que la totalidad del pueblo de Israel sea sometido, conquistado, esclavizado, todo el pueblo, por cada uno de los 70 naciones. Dice Hashem, yo estoy dispuesto a permutarlos. Ahorita Yudim en diferentes países. Entonces, basta con que un yudí esté en tal o cual país y en ese país él sufra las circunstancias, las consecuencias del exilio. Oye, es un yudí, no son 10 millones, no son 15 millones. Dice Hashem, estoy dispuesto a tomarles en cuenta a uno como el embajador, el representante de todo el pueblo. Otra vez el concepto de ¿qué? De condona parcial o permuta parcial. Bueno, ya nos estamos empezando a tranquilizar, aunque sea un poquito de todas las citas previas que estaban bastante difíciles. Velod. Dice, hay otra alternativa. ¿Se acuerdan que dijo 2 respuestas? ¿Cómo lograr si tenemos que pasar 70 exilios? Dice, 1, representantes. Lo tomo como si fuera la totalidad. Segundo, dice, Shamalhut Azot, voy a hacer que un reinado, Machteve Tironia, va a escribir un decreto contra los judíos, pero ese decreto, entonces, ¿quién hizo el decreto? Vamos a poner, lo redactó, ¿quieren ustedes decir? Lo redactaron los palestinos. ¿Quién lo redactó? Los palestinos. Estamos sufriendo bajo los palestinos. Ya va 1, faltan 69, ¿no? Dice, si ese decreto de tiranía, de sometimiento, de antisemitismo es contra los judíos, y luego que él lo escribió, ese pueblo es el que lo promovió, pero ¿quién lo firma? Todo el mundo. Mikol Umá Beumá Kutieja, de cada pueblo un cuteo, es un gentilicio, o barbariejad, otro del... Va, Umeshadeh Bahem, ellos firmaron. Que gon sheshivatem behem kolumotam. Dice Hashem, yo voy a decir que ese decreto no es el decreto de sometimiento de un país que te impuso un decreto, sino voy a decir que es de todos. ¿Por qué es de todos? Porque aunque uno lo promovió, los demás lo firmaron. Hoy por hoy lo entendemos muy bien en el contexto de la política internacional. En una palabra, dijo el Señor, la ONU. La ONU representa a cerca de 200 países. La ONU, más de una de sus decisiones puede ser que han sido decretos contra Am Israel. Y están firmados por votación o por consenso o por pasividad por todos.
es como que estuvimos sometidos a todos los que levantaron su mano. ¿Vieron qué bueno es Hashem? Entonces tenemos dos ejemplos, no inventados por mí, sino la literatura judía milenaria, de qué quiere decir permuta parcial o condona parcial. Uno que es un judío en vez de todo el pueblo en tal lugar, y el segundo que es un decreto antisemita promovido aunque sea por uno, pero firmado por muchos. Baruch Hashem, nos podemos empezar a alegrar, es mucho pedir. La señora fue más precisa, tranquilizar o relajarnos. Pero acuérdense que esto todo está sujeto a ¿qué? A que merezcamos la aplicación con todo el peso de la ley o la aplicación simbólica del peso de la ley. Ahorita estamos en la aplicación simbólica del peso de la ley, pero hay que merecerlo. Dice Pirkei de Rabbi Eliezer, hay 70 naciones que creó Hashem. Eso es a partir de la Torre de Babel, del diluvio, 70 pueblos, etc. Dice, de los 70 pueblos originales que aparecen en la Biblia después del diluvio, dice, cada quien tiene su nombre. Al final del Parashat Noach viene el nombre de los 70. Dice, si tú analizas el nombre de los 70, el nombre, los Sam Shemot Lehad Mehem Ela Leisrael. Hashem no puso su propio nombre como parte del nombre del pueblo, sino a Israel. Vamos a pensar otra vez. Hashem tiene muchos nombres. Uno de ellos es Él. Israel. El nombre de Israel contiene las letras del nombre de Hashem. Dice, si tú observas el nombre de los 70 pueblos que se conforman a partir del diluvio, ahí viene natural el nombre de todos. Ninguno tiene el sufijo el, nombre de Dios. Pero no es de los 70, qué pena que ustedes tienen más prisa que yo. Fui preciso, Baruch Hashem. Entonces, de los 70 que la Torah enumera, ninguno tiene el sufijo el. Pero después surge un nuevo pueblo, no de los 70 originales, y ese pueblo se llama Ishmael. Y ya que Ishmael sí tiene el sufijo del nombre de Hashem, ya que Hashem comparó el nombre de Ishmael de los árabes al nombre de Israel, hay un pasuk en la Torah que dice, Hoy mi yichie veyamav, hoy mi yichie mi sumoel. Ay de aquel quien sobrevivirá a aquel que su nombre es Él, que Hashem le puso ese nombre. Dicho en palabras más sencillas, hay de aquel que tenga que enfrentarse al otro pueblo que tiene el sufijo del nombre de Hashem. ¿Cuál es ese pueblo? Hay de aquel que se enfrente a los descendientes de Ishmael. Y en lo que a nosotros nos concierne, pues somos nosotros. Hay otro pasuk en la Torah que dice, Aloyeveja ve'alsoneeja asher redafuja, que finalmente cuando Hashem haga cuentas con la humanidad, cuando llegue el Mashiach, Hashem va a hacer cuentas con ¿quiénes? Con tus enemigos y con tus odiadores que te persiguieron. Entonces pregúntanos, Jajamim, enemigo y odiador pareciera lo mismo, pero dice Rabbeinu Bajie, no. Oyeveja, tu enemigo es Ishmael. ¿Quién es Ishmael? Los árabes. Soneeja, el que te odia es Esab. No está escrito que Esab odiaba a Jacob. Entonces Esab es el que te odia. Y Ishmael es tu enemigo. Bueno, pues ¿sabes qué? El comal le dijo a la olla, da lo mismo Chana que Juana. Pero no, sigue Rabbeinu Bajie y dice, ¿sabes qué? Ishmael es tu enemigo y Esab, los edomitas, ¿quiénes son? Tus odiadores. Y dice, hay diferencia. Dice, unos son los musulmanes y otros son los descendientes de los romanos, cuya sede quizás siga siendo parte de la capital de Roma, como fue originalmente. Y dice así, son las dos naciones donde nosotros nos encontramos bajo ellos dispersos. Lo escribió hace 800 años. Los judíos hace 800 años, ¿dónde estaban? O en países musulmanes, o en países edomitas, de la otra religión. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Dice Rabbeinu Bajie en pocas palabras.
Dice, hay mucha diferencia. ¿Quién es peor? ¿Tu enemigo o tu odiador? Dice que no. Es peor, ¿quién? Ismael que Edom, dice. Porque el que te odia, o sea, Esab, Edom, aunque te va a dañar, pues sí, ya nos dañó, cruzadas, Inquisición, etcétera, te va a hacer sufrir, pero tiene una chispa todavía de misericordia. Pero el Oyev, el enemigo, que es Ismael, no tiene nada de misericordia. Es peor todavía. Y hoy por hoy uno se da cuenta cuál es la esencia de ese pueblo. Es mucho más grande su odio a Israel que su amor por sus hijos, por sí mismo, por su vida, la forma en que actúan, etc. Baruch Hashem, la buena noticia es que ese pobre niño que en la bicicleta lo apuñalaron, ¿se acuerdan que contamos hace 2 semanas? Gravemente herido, realmente gravemente herido. Hashem hizo el Nes que ayer salió del hospital en buen estado general. Etc. Entonces dice, esos son peores. Entonces lo que uno se imagina que te hicieron los edomitas a través de la historia, cruzadas, Inquisición, etcétera, etcétera, pogromim promovidos por ellos, todavía hay algo peor. ¿Qué es lo peor? Los descendientes de Ismael, porque ellos son enemigos, etcétera. Peor Ismael que Esab. Y en una palabra lo dice el Zohar. En leja galut kashar Israel como galut Ismael. El peor exilio que va a sufrir Israel en toda la historia es el exilio sometido ¿a quién? A Ismael. Y no los que precedieron por más intensos que sepan. Yo empecé diciendo cosas duras, los tranquilicé ¿con qué? Con el concepto de permuta o condona parcial. Y ahorita otra vez estamos volviéndonos a complicar la vida. Lo bueno es que dice la Torah en Irmiyá 18, en pocas palabras, que las profecías que vienen en la Torah son condicionadas. Las profecías que vaticinan cosas malas, dice, Veshava Goyahu Merato. Vamos por el dice Hashem, si yo contra un pueblo profeticé que le va a pasar algo malo, pero ese pueblo, Veshav, ¿qué es Veshav? Hace Teshuvah, retorna a ese pueblo al camino correcto, retorna de sus cosas malas, Venijamti ala ra'a asher hashavti la'asotlo. Entonces dice Hashem, estoy dispuesto a arrepentirme de las cosas malas que dije contra él. Pues aquí está la clave. La palabra clave, ¿cuál es? Veshav mirato. Si dejamos de hacer cosas malas, etc. Y entonces dice Hashem, en un momento, en un instante, puedo transformar los decretos si eran profecías de cosas malas. Hashem Ishmael. Dijo el Rambam en Igeret Eman, Maimónides, Umat Ishmael, Sheratam Hazaka Elenu. Dice, la maldad de la nación de los ismaelitas es muy fuerte contra nosotros. Y ellos usan su inteligencia para dañarnos, para repudiarnos. Dice, y no va a pasar que el pueblo de Israel tenga que enfrentarse a otra nación más enemiga que el pueblo de Ismael. Y no contra una nación que su maldad es la extrema maldad para tratar de diluirnos y para empequeñecernos y para repudiarnos como ellos. Son los peores. Y de hecho, lo que ya dijo David Amelech, dice el Rambam, cuando el mismo David Amelech, por inspiración divina, en el Salmo, empezó a gritar, a clamar, a rezar, ¿por qué? Del miedo en el Salmo 120, Oye Ali, Kigarti Meshech, Shahanti, Maole quedar ay de mí, que voy a habitar con los árabes habitantes de Kedar. Y el Rambam sigue. Y nosotros cuando estamos sufriendo el sometimiento de los ismaelitas, vean qué otra palabra, y sus mentiras y falsedades. ¿Cuál es la esencia ahorita que más enfada? Hay 2 cosas que enfadan ahorita. Uno, su crueldad, sus acciones, y otra, su cinismo de sus falsedades y sus mentiras, que ya hemos explicado en otras ocasiones. Y dice, mientras nosotros, y dice Rambam, tengamos que aguantarnos el sufrimiento de estar sometidos por su maldad, por sus falsedades y sus mentiras, más allá de lo que somos capaces de cualquier persona de soportar.
se parece bastante a la realidad. Dice, pero en realidad nos dice aquí la clave. Ya la Torah nos dijo, aquí él lo documenta, que cuando te enfrentes a las mentiras de Ismael, ¿cómo hay que, luchar contra ellas? Guerras, manifestaciones, ONU, gritos, campañas, WhatsApp, emails. Hay que quedarnos callados para enfrentar sus mentiras. Como dice el pasuk, Umishma beduma umasa, escucha, quédate callado y aguántate. Si vemos que todo lo dijo preciso como lo estamos viendo, también nos dijo la receta. Pues mejor, escucha, quédate callado y aguántate. ¿Por qué? Hay que aguantarse. Porque si no te aguantas, sale peor. Porque si no te aguantas, entre más tratas de refutarlos, entre más, vean, y cita otro pasuk del mismo capítulo de Tehilim 120. Y cada vez dice que nosotros perseguimos hacer la paz con ellos, negociaciones, tratados de paz, ellos nos persiguen tras de nosotros con guerras. O sea, cada vez que nosotros proponemos, por ejemplo, por decir el ejemplo más famoso de la historia reciente, los tratados o los acuerdos de Oslo, famosa la foto maravillosa entre Rabin, en medio Bill Clinton como mediador y al otro lado Arafat. Los tratados de Oslo firmaron. Pregunta, antes de los tratados de Oslo, después de los tratados de Oslo, ¿cuándo hubo más atentados terroristas? Después, etcétera. Entonces dice, cada vez que nosotros les decimos, quiero hacer la paz, ellos contestan ¿con qué? Paz, paz. Y es lo que dice, como dice el pasuk, Ani Shalom. Dice a Israel, yo quiero hacer la paz. Vejiad a ver. Pero cuando yo hablo de paz, la milhamá, sale en la guerra. Entonces, ¿te conviene hablar o te conviene quedarte callado? Shema, dom, besa. Escucha, quédate callado y aguántate. No nomás nos describieron la situación, nos describieron también la reacción esperada de ellos. Y que le acordemos de Siria. ya sospecha que se me está olvidando, ¿verdad? Te hago caso y me salto estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿no hay solución? ¿Cómo no? ¿Cuál es la solución? Entonces, ¿no hay solución? Entonces, ¿no hay solución natural? No. ¿Solución natural? No hay solución. Pero cuando hemos confiado en soluciones de acuerdo a la naturaleza, sabemos que no es esa la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que dice la Torah. Hashem ilachem lachem, latem taharishun. Hashem va a luchar por ustedes cuando ustedes se queden callados. Ustedes quédense callados. Porque al hablar, ¿qué quiere decir al hablar? De si yo soy capaz de resolver el asunto, voy a negociar, yo soy capaz. Dice Hashem, a ver cómo te va. Ya nos dijo que nos va a ir bien. Pero cuando a mí se le hace caso, veo, escucho, me callo y me aguanto. Cuando estás así, te estás aguantando, ¿qué haces? Lo que sale del aliento de tus labios. ¿Qué sale del aliento de tus labios? Rezos y estudio de Torah. Entonces, cuando Hashem ve que te quedas callado, quiere decir, Hashem, yo no puedo resolver el asunto, te lo encargo. Hashem lachem, latem taharishun. Cuando ustedes se queden callados, Hashem va a luchar por ustedes. Silencio y tranquilidad, producto de la total confianza en Hashem. Y ahorita, qué bueno que me acordaste, ya se me estaba olvidando, pero todavía tengo unos minutos. Vamos a resumir la conferencia. Parte número 1, guerra multinacional en Siria. ¿Se demostró? Parte número 2 de la conferencia, ¿cuál fue? Que Jerusalén será el epicentro de otra guerra y todos, muchos, 70, 120, etc. Parte número 3, se aceptan condonas parciales. ¿A cambio de qué? De Teshuvah.
Parte número 4, no hay solución natural porque son los más crueles y si quieres la paz, sale peor. Pero acuérdense lo más fuerte de todo. ¿Tienen que venir contra quién? Contra Jerusalén, el epicentro de todas las guerras. Pero hay una buena noticia, Baruch Hashem. Hay un Rebbe de Mishkoltz que dijo hace un par de semanas algo que me gustó mucho, porque está apoyado en la siguiente cita que vamos a decir. Dijo el Rebbe de Mishkoltz, yo creo que Hashem está teniendo misericordia de nosotros, en que ya nos está aceptando las permutas, las condonas parciales. Dice, ¿cuál es la permuta o la condona? Dice, ya que los profetas profetizaron que la guerra de Gog y Magog, era de la que estábamos hablando, van a ir todos contra Israel, ya que profetizaron que esa guerra tiene que ser dentro de Jerusalén, o por lo menos junto a Jerusalén, Samuj es pegado a, junto a, parece, así vamos a decirlo así entre comillas, que Hashem encontró, no se preocupen, no tenemos que darle ideas a Hashem, parece que Hashem encontró una forma de endulzar o atenuar el veredicto con la guerra de Siria. ¿Y qué tiene que ver? Espérate. Gracias. Cita un Sifri, y yo creo que está más claro en el Midrash, de Shir Hashirim. El cantar de los cantares, muchos lo saben de memoria, porque hay sinagogas que lo cantan cada viernes en la noche. Hay un pasuk ahí, dice, Tzofe, el pasuk, ¿cómo empieza? Tzavarech que migdal Hashem, enai, berejot, becheshbon al sha'ar, batrabim apech que migdal al Lebanon, Tzofe pene, Damasek, Tzofe pene, Damasek. Contempla la faz de Damasco. Damasco es el mismo Damasco, no crean que cambió. La perashá del Shabbat pasado venía la palabra Damasek más de una vez. Eliezer, etc. El pasuk que dice Tzofe pene Damasek está contemplando la faz de Damasco. ¿Qué dice el Midrash hace 2000 años? Amar Rabbi Yohanan, Atidá Jerusalén, en el futuro Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, Shete Magat Achare Damasek. Jerusalén va a tener una expansión, no sé qué quiere decir, pero va a tener una expansión en el futuro. ¿Y hasta dónde se va a expandir? Hasta Damasek, hasta las puertas de Damasek. Lo dice textual, el Midrash lo demuestra. Vamos a repasar. En el futuro, Jerusalén va a tener un tipo de expansión que no sé qué quiere decir, pero se va a expandir. ¿Hasta dónde? Hasta Damasco. Pues está medio lejos de Jerusalén hasta Damasco. Está medio lejos, no lo puedo negar. Dice, pero no hay problema, dice Hashem. No hay problema, dice Hashem. Dice, ¿sabes qué? Si Damasco es una extensión de Jerusalén, y toda la guerra tiene que ser pegado a Jerusalén, dice, no hay problema, dice el Rebbe de ¿cómo se dije que les llame? El Rebbe de Mishkoltz. Dije, tal vez si tenemos Zehut, ya tenemos a la vista la permuta de la que hablamos. ¿Cuál es la permuta? La guerra multinacional en Siria es una mini guerra mundial. Los representantes de todos ahí están. Ya les enseñé todo eso al principio. Si es así, tenemos mérito. Entonces, ¿qué? No se necesita que sea en Jerusalén, las colonias que nosotros conocemos de Jerusalén. Si tenemos Zehut, es en las afueras de Jerusalén. Llámese, ¿qué? Damasco. Por supuesto, ya dijimos todo el tiempo que las permutas cuestan. ¿Cuál es la moneda para permutar? Teshuvá, arrepentimiento, corregir nuestros hechos. ¿Cuál es la moneda para permutar? Tefilá, rezo, estudiar Torah, hacer favores, etc. Si somos meritorios, esta guerra que dijimos, y Hashem ordenó que nuestros enemigos estén alrededor de nosotros. Resulta que qué bueno que están todos los enemigos aquí junto en Siria, porque si Siria es la extensión de Jerusalén, pues qué bueno que estén ahí, tiene su ventaja. Podemos pedirle a Hashem que por favor nos acepte una permuta parcial
etcétera. ¿De qué depende? Que sepamos y entendamos nuestra función. Es Amle Badad Ishkon, es una nación que debe vivir apartada. Tenemos otros objetivos en el mundo, en la vida. No tenemos los mismos objetivos que el resto de las naciones. Que entendamos que Hashem ilachem lachem, beatem taharishun. Hashem va a luchar por nosotros, guerrear por nosotros. Cuando nosotros nos callemos, pero no un silencio de apatía, no un silencio, sino el silencio de la confianza profunda, de entender que yo no puedo hacer nada, qué solución natural se espera contra esta situación, entender que solamente, y es lo que dice el Midrash, que al final del exilio, antes que llegue el Mashiach, vamos a entender que no podemos apoyarnos sino en quién, el Alavinu Sheba Shamayim, en Hashem que está en los cielos, quien Od Milevado, que entendamos que no hay nadie más aparte de Hashem. Y ya está escrito, otra cita del Zohar, en el futuro Hashem se va a revelar en Jerusalén, aquí abajo, en el mundo, en la Jerusalén. ¿Para qué? Para purificar Jerusalén de toda la impureza espiritual que le contaminaron las naciones del mundo. Entonces, Hashem va a echar una limpiecita. No hace falta que uno traiga, ¿cómo se llaman? Demoledoras. ¿Cómo se llaman esas máquinas? ¿Cómo se llaman? Bulldozers, ni demoledoras. No tienen que así. Hashem se va a encargar de limpiar todo lo que haya que limpiar. Y ustedes ya se imaginan que haya que limpiar. ¿Y qué va a decir Hashem? Todo el que se hizo Brit Milá y el que cuidó su Brit Milá como es debido, que no hizo conducta indebida con los órganos reproductivos, cuidó su Brit Milá, no hizo ningún pecado que tiene que ver con el Brit Milá, sobre él está escrito el pasuk, él va a sobrevivir en Jerusalén. Entonces ya nos dijo una clave, como dice la Gemara, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Cuando haya Shabé Pesha Be'Yakov, cuando a Israel hagamos Teshuvah, como está escrito Teshuvah, Tfilat, Tzedakah, Mavirim, Kolra, la Teshuvah, la Tefilá y la caridad quitan todo mal decreto, y eso será al final de los días cuando decidamos ver los sufrimientos y hacer Teshuvah, y entonces en ese momento que se va a aplicar, ahorita tenemos que entender lo que le preguntaron los alumnos a Rabbi Elazar, ¿qué podemos hacer para salvarnos de los sufrimientos que preceden a la llegada del Mashiach? ¿Y qué contestó? Yasok Batorah ubikmilut hasadim, que uno se ocupe de estudiar Torah, cumplir la Torah y de hacer muchos favores. Si hacemos favores y estudiamos Torah, esa es la función, y hacemos Teshuvah, esa es la función de todos nosotros. Sin Teshuvah no existe salvación, como dice el pasuk, Kir'u lebavchem be'al bigdechem. Rasguen su corazón, sométanse, bajen su orgullo, su testarudez, rásguense su corazón para que no tengan que rasgarse las ropas, símbolo de luto. Beshubu el Hashem. Ustedes tienen que rasgarse algo, o las ropas o el corazón. Rásguense el corazón para que no tengan que rasgarse las ropas y retornen a Hashem, vuestro Dios, pues Hashem es Hanun, Berrahum, Hashem es piadoso y misericordioso, es lonjánime. Rav Chesed, Hashem quiere hacernos muchos favores, Beniham al Ra. Y Hashem está dispuesto a permutar los malos decretos por buenos decretos. Besat Hashem itbaraj, como dice el Zohar, Vitres imnim itbanei Yerushalayim. Ya fue construida 2 veces Yerushalayim, en tiempos del primer Bet HaMikdash y en tiempos del segundo Bet HaMikdash. Pero las 2 se destruyeron. Pero Telitá, la tercera vez, les dimna de Malká Meshijá. Se va a construir en tiempos del Mashiach, y esa Jerusalén en tiempos del Mashiach, dice, va a ser construida para la eternidad y nunca más se va a volver a destruir. Besat Hashem, que el que hace la paz en las alturas, Yaseh Shalom Alenu, al cual amó Israel. Amén.